Good morning, viajeros. Oigan, hoy vamos a tener un día de museos, pero antes de que quiten el video y se enojen y digan no me interesan los museos, les voy a contar. En Ámsterdam hay muchísimos museos. La buena noticia es que son muy buenos, la mala noticia es que son muy caros. Entonces, Alan por el Mundo se compró esta tarjeta, que es la tarjeta iAmsterdam, por 48 horas, hay de 24 horas y demás. No es barata, me costó 65 euros e incluye prácticamente todos los museos, transporte público y otras sorpresas más. Entonces les voy a decir cómo usarla, si vale la pena, y voy a visitar los más museos que pueda para enseñárselos y que ustedes decidan a cuál venir. Si vienen a Ámsterdam con poco presupuesto, lo mejor es que decidan cuidadosamente qué museo quieren visitar con base a su interés, no el que sea más famoso o el que más gente visita, porque no necesariamente es el que más les va a gustar. Entonces acompáñenme, los vamos a ver así de rapidito y ya ustedes dicen, ah, ese me late, ese no, y si quieren ver muchos, pues a ver si compran la tarjeta o no, porque barata no es. Incluye prácticamente todos, menos la casa de Ana Frank y el Rijksmuseum. Ese no está incluido, pero te hacen un descuento bastante pedorrón, como de 2 euros nada más. O sea, un mini descuento. ¡Vámonos! La casa de Rembrandt, convertida en un museo, es el lugar donde vivió y trabajó el famoso pintor durante el siglo XVII. Rembrandt era un curioso coleccionista de peculiares objetos y la casa se siente como si el pintor acabara de salir de ella. En 1658 tuvo que mudarse a otro sitio por problemas financieros y abrió como museo hace más de 100 años. Esta es la cocina. Y como era el lugar más calientito y cómodo, ahí dormía la muchacha del servicio, que se ve bastante a gusto, como si durmieras en la alacena. Hay regularmente interesantes demostraciones de las técnicas que usaba el artista. Welcome to the Rembrandt house. Well, this is Rembrandt's etching chamber, and in here his press was standing. In Rembrandt's time, copper was used as a plate. De todos los museos uno se queda algo, y de este en particular yo me quedo con que Rembrandt fue un artista que luchó contra las modas, y cuando todo el mundo pintaba a las modelos guapísimas y esbeltas, él las pintaba tal cual eran, así con sus rollitos y la cosa muy real, y le valía gorro lo que lo criticaran, y conforme más edad tenía, más le valía gorro lo que decían los demás. Eso se aprende, además del brutal artista que fue. Vamos caminando y a ver qué nos encontramos. Este es el Centro Cultural Judío, que está ubicado en una antigua sinagoga, y ahora es un museo que cuenta la historia del judaísmo y la historia de los judíos dentro de Ámsterdam, que en la Segunda Guerra Mundial es bastante triste. Si les interesa conocer más del judaísmo, sus tradiciones y todo, estos lugares son ideales. Yo he visitado un par en Nueva York, hay uno también muy bueno, pero la verdad lo que más me gusta es que tienen exposiciones temporales de judíos contemporáneos que a veces no sabemos que son judíos y que han logrado cosas importantes. Hoy por hoy hay una exposición de Amy Winehouse allá abajo que está increíble, hay ropa de ella, zapatos, toda su historia. No te dejan tomar fotos, pero está bien padre, y a mí me encanta Amy, así que está bien chida. Y este lugar también está padre, y además no me costó porque con la tarjeta me salió gratis. El que sigue es una sucursal del famosísimo Museo de San Petersburgo, que es el Hermitage, que si no han visto ese video, se los dejo aquí, porque ha sido el museo más impresionante el que he ido en mi vida. Vamos a ver qué tal el de aquí. El museo tiene varias exhibiciones y cada exhibición parece que fuera un museo distinto. Todas tienen un precio distinto, pero puedes comprar algunos combos. Con la tarjeta iAmsterdam, 2 de esas exhibiciones eran gratis, así que las conocí. En una no podía tomar fotos, que era de pintura española, y la otra eran retratos del siglo de oro, en donde pude conocer la vida de la gente de Ámsterdam durante el siglo de oro, cosas muy interesantes, unas salas muy bonitas, unos cuadros muy espectaculares, todo súper bien explicado, y al final me tomé mi retrato como si fuera yo de la burguesía holandesa. Si
quieren comer barato y local, este lugar se llama Panto. Y son sándwiches, este es de croqueta y le pongo un poco de mostaza y este es de jamón curado, barato. Les hablé mucho de las casas a la orilla de los canales, de gente rica y de las sorpresas de los jardines adentro, ¿no? Pues bueno, este es el Museo Van Loop. Que es la casa de la familia Van Loop, uno de los fundadores de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Entonces hicieron muchísimo dinero. La familia al día de hoy todavía vive en esta casa en los pisos de arriba, pero ahora está convertida en un museo y puedes ver cómo se vivía en esa época. No exactamente en el siglo de oro, porque la casa se renovó por completo en el siglo XVIII, entonces está un poco más moderna, pero aún así está padre. Y como es gratis porque está incluida en el iAmsterdam, pues yo muy feliz. Y paseo, como si fuera de la burguesía. Viajeros, estoy de regreso al barrio de los museos. Espérenme, no me atropelle una bicicleta. Ya vimos casi todos, el de Van Gogh, ya fuimos al Rijks, ya fuimos, pero nos falta uno, que es el Museo de Arte Moderno de nombre impronunciable. Me encantaría poder decirlo, pero no puedo. Aunque lleno de obras de artistas reconocidos, el Museo de Arte Moderno fue el que menos me gustó de todos los que visité. No me malentiendan, el museo es excelente y con una arquitectura que destaca, pero simplemente no fue lo mío. Viajeros, más de la mitad de estas obras la verdad es que no las entiendo. Esto que da vueltas y está como manzana, no sé, pedazo de tierra con una banderita de golf. Discúlpenme, pero muchas de estas cosas no logro entender. Esto se ve bonito. Igual el arte de estos museos modernos no los entiendo mucho, pero las tiendas siempre están bien buenas. Aunque suelen ser muy caras, pero venden cosas bien padres. Un abrecartas de pajarito. Un sacacorchos muy original. Miren, un impermeable de aviones. Aquí metes el té y haces tu infusión. No sé para qué es esto, pero es una ciudad flexible. Me parece que a menos que tengan interés, por ejemplo, en el diseño o en el arte moderno, entren, no en la arquitectura, porque el edificio tiene una parte nueva y está, la verdad, muy bonito. Pero así que tú digas, no te lo puedes perder, pues no. Pero tiene su lado interesante. Al día siguiente aprovecho al máximo el tiempo para exprimir mi iAmsterdam Card. Si creen que esto es un comercial, esperen al final del video. Este que está atrás de mí es el Palacio Real, está abierto al público de martes a domingo, hoy es lunes, así que no se puede visitar, pero aparte no está incluido en la iAmsterdam City Card, pero la iglesia que está al lado, esa sí está incluida en la tarjeta, entonces vamos a aprovechar a desquitar. Esta es la Nieuwe Kerk, creo que así se pronuncia, mi holandés es pésimo. Este lugar solía ser una iglesia, pero ya no lo es, aunque se sigue usando para las coronaciones y las bodas reales. Normalmente es ahora un espacio artístico, justo ahora hay una exposición de Chagall y por eso me cobraron un suplemento de 3,50 €, o sea, no fue completamente gratis con la tarjeta, pero está muy bonito, está muy impresionante, sobre todo los detalles de la madera, las tallas. Esta es la tumba de Michiel de Ruyter, que la verdad no sé quién es, pero supongo era alguien muy importante porque está enterrado en el mejor lugar de la iglesia. Si se preguntaban cómo limpian los canales de Ámsterdam, ahí está, el bote limpiador. Acabamos de estar en la Nieuwe Kerk, que es la nueva iglesia, y aquí está la Oude Kerk, que es la vieja iglesia. Vamos a ver qué tan vieja está. Miren, ¿ven lo que les digo? No efectivo, débito y crédito solamente.
Pues ya estamos adentro. Este se supone es el edificio más antiguo de todo Ámsterdam. Tiene un órgano muy bonito que no se puede ver porque lo están restaurando. Es del siglo XV y en el piso hay tumbas de famosos habitantes de la ciudad, incluyendo la esposa de Rembrandt. Y en la entrada te dan un mapa, entonces ya me voy. ¿Dónde estás? Saskia. Esta no es Saskia. Aquí está, la encontramos. Saskia van Uylenburg, esposa de Rembrandt, está enterrada aquí. Murió el 19 de junio de 1642. Las famosas casas de Ámsterdam son muy bonitas, vemos las fachadas, imaginamos qué hay adentro. En algunas hay más que casas, hay alguna sorpresa que ni se imaginaría. Por fuera se ve como una casa normal, pero por dentro subes y llegas a esta iglesia, que es la iglesia de Nuestro Señor en el ático. Y literal, está en el ático. No solamente la religión católica estaba prohibida al culto en público, la gente podía tener cualquier religión, pero no podían hacer sus rituales en público, a excepción de los calvinistas. Todo el mundo conocía la existencia de estas iglesias, pero mientras fuera puerta cerrada, no había problema. Miren, viajeros, este es un mapa de las iglesias clandestinas que había en Ámsterdam. O sea, un montón. Más de 20. Esto es entre 1578 y 1853. Oigan, me encantó este lugar, fue una gran sorpresa, me pareció extremadamente interesante, no solamente la iglesia clandestina, sino también la casa, porque en esta puedes ver perfectamente cómo se vivía durante el siglo XVII y hay muchas cosas que son originales, me encantó. Es de esos lugares que a mí en lo personal me atrapó. ¿Sí me entienden, no? No, la neta me gustó un chorro, muchísimo. Oigan, aprovechando que se puso bonito el día, dejó de llover, salió el sol, así de mágico, y sacándole provecho a mi tarjeta de iAmsterdam, vine al zoológico. Este se llama Attiezoo y es un zoológico en medio de la ciudad. Cuesta 20 euros, así que me los ahorré con esta tarjeta. Qué caro está. Este zoológico no es de visita obligada, pero si están muchos días en Ámsterdam y les sale gratis como a mí, pues lo pueden aprovechar. Pero mira, esta es la jaula de los gorilas y ella está echándoles comida, por eso están ellos encerrados ahí. Pero ves, son tan listos estos animales que este de aquí sacó un palito para poder agarrar comida, mira. Slowly watch as the sun rises, I fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Viajeros, pues el zoológico está muchísimo mejor de lo que creí, más grande de lo que pensé y la verdad está bonito. No me mató y hay algunos hábitats que la verdad los animales se ven un poco tristes y están pequeñitos. Tampoco es una visita obligada si vienen a Ámsterdam, pero bueno, les voy a hablar de la iAmsterdam Card, que la verdad a mí me fue muy útil porque yo quería ver lo más posible para mostrarles. Muchos de ustedes siempre me preguntan en todas las ciudades, en Nueva York, en Chicago, si conviene el New York Pass o el City Pass. Yo siempre les digo que conviene siempre y cuando estén pensando visitar la mayoría de las atracciones que incluye. Por ejemplo, esta de iAmsterdam Card es muy útil si quieren ver muchas cosas, porque solamente viendo muchas cosas es que desquita el precio. Las atracciones aquí en Ámsterdam la verdad son caras. Este zoológico cuesta 20 euros y los museos el más barato cuesta como 12 o algo así. Entonces si quieren ver muchas cosas y ahorrar, creo que es una buena opción, además de que incluye el transporte público y otras cosas. Lo mejor siempre con todas estas tarjetas es que chequen la lista de los lugares que incluye, si ustedes quieren ver esos y hagan una suma ahí más o menos, y además de los que quieren ver, pues aprovechenla y vean más cosas. Así que planeación. Me voy porque me quedé de ver con Ana y Alex, las mexicanas que conocí el otro día. Vamos a cenar y echarnos unos drinks. Viajeros, estoy de nuevo con Ana. Saluda.
Hola. Este es el Hotel W. En la terraza está padrísimo el bar y fue recomendación de Ana porque conoce perfectamente y la vista está increíble. Y nos estamos echando. Este es el cóctel de la casa que tiene fresa, limoncello, huevo y más cosas, vodka. Llega Alex, saluda. ¡Wow! Pero ahora ya nos dio hambre y Ana también nos sugirió un restaurante muy famoso, muy popular con los locales y nada caro. Tuvimos que hacer reservación porque es tan popular que nunca hay lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Caníbal Royal. ¡Wow! ¿Y muy famoso o qué? Sí, es famoso. A ver si hace justicia. Está atascado y es lunes. Llegó nuestro primer tiempo. La verdad, el servicio está un poco extraño, pero alitas, una papa al horno y ya nos pedimos nuestra hamburguesa, la de la casa, la de 1/4 de kilo. Éntrenle, por favor. ¡Salud! ¿Cómo se dice salud en holandés? Prost. Roast. Esta hamburguesa se tardó muchísimo porque al mesero se le fue la onda. La verdad, se le fue la onda, no anotó lo que le dijimos. Pero miren, esta es la Caníbal Royal. Ve nomás, ¿qué es eso? Esta también es la Caníbal Royal, pero como yo no como queso, la mía es sin queso. Esta es la clásica. Queso cheddar, tocino, carne, tomate y lechuga. Tiene cerdo, esto es puerco deshebrado, además de la carne. ¿Esto qué es esto? Es como un higadito, ¿no? Ah, sí, es un higadito, ¿no? ¿Sí? No me lo voy a comer. ¿Sí valió pena la espera? Sí está heavy. Muy buena hamburguesa, sí está buena. Ay, Alan, qué bueno, ya no me siento tan mal, ¿ves? Es una marranada, pero está muy buena. Viajeros, ya se acabó. Las hamburguesas estuvieron buenísimas. El mesero, la verdad, no le puedo dar los 5 likes. Mira, bien, 5 likes a la comida y 2 likes al servicio, ¿no? Sí. ¿Dos? Un dedo de like. Oh, dislike. Ya se acabó el día. Quiero agradecer, como siempre, a Alex y Ana que se han portado tipazas, ¿eh? Ay, Alan, Nos qué vamos a bueno ver que- pronto de nuevo, ¿eh? Pronto. Obvio. Aquí, por aquí, lo vamos a estar esperando. O en México. Exacto. Te amo, Para la Ámsterdam. boda de mi hermana. Voy a ir a visitar uno de los lugares que más ustedes me han pedido y es la casa de Ana Frank. No dejan tomar fotos, así que después de muchos mails me citaron antes de que entre la gente para poder grabar. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta.